tardes. No. Buenas tardes, es un gusto estar aquí para presentar la segunda sesión del taller Repensar la enseñanza de la filosofía. Mi nombre es Elisa Gracia, soy docente en el CECIT 11 Wilfrido Massieu, sede de este evento. He colaborado con las profesoras a cargo de este programa de formación, participando del esfuerzo que ellas han hecho para transformar la enseñanza de la filosofía mediante el diálogo con expertos y pares. El día de hoy, recordemos que el taller versa sobre tres ejes temáticos principales. El primero fue la videoconferencia con el doctor Jicoténcatl, llamado el joven como sujeto cognoscente. La segunda temática, filosofía para qué sirve al joven actual, es la videoconferencia que veremos el día de hoy. Y el tercer eje temático es el sentido de la enseñanza de la filosofía en el bachillerato. Para abordar el eje temático del día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Clara Inés Lozano Reyes, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y como dialogante se encuentra la profesora María del Carmen Mateos Colín. Bienvenidas, Carmen, doctora, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Nos complace contar con la presencia de la doctora Clara Inés Lozano en esta segunda sesión del taller, quien nos hablará del eje temático mencionado a partir de la lectura de dos autores contemporáneos, Gilles Lipovetsky y Félix Guattari. Bienvenida, doctora Lozano. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a la invitación de ustedes. Gracias por invitarme. Damos comienzo. A continuación veremos una breve semblanza de la trayectoria de la doctora. La doctora Clara Inés Lozano Reyes es licenciada en Literatura por la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Maestra en Teoría Psicoanalítica por el Centro de Investigaciones Psicoanalíticas en México Distrito Federal y doctora en Filosofía Contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente se dedica a la clínica psicoanalítica en las ciudades de Cuernavaca y San Luis Potosí. Profesora de Filosofía Contemporánea en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Profesora en el posgrado en Psicoterapia Dinámica de la Universidad La Salle, Campus Cuernavaca. Profesora en el doctorado en Investigación Psicoanalítica del Centro Universitario del Sur. Colabora constantemente en cursos y ponencias ofrecidos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entre sus publicaciones se encuentran Levinas y el psicoanálisis, en el libro Lecturas Levinasianas, editado por la UNAM. Entrevista en radio para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, La cuestión del sujeto en Levinas, Freud y Lacan. Ha participado como conferencista en diversos eventos culturales. Invitamos a los participantes a publicar su intervención en el espacio que se ha abierto en WordPress, en el sitio del taller, donde hallarán también el foro respectivo. Allí mismo encontrarán más adelante el video de la presente sesión. Bienvenidos a quienes ya se conectaron. Efectivamente, los textos de Lipovetsky y Guattari nos presentan un panorama de la situación actual que por momentos parece desoladora y sin solución. En aras de comprender las diferencias y coincidencias de estas lecturas de la realidad, está con nosotros la doctora Lozano, quien nos dará ahora su punto de vista. Adelante, doctora. Muy bien. Bueno, pues yo voy a comentar un poco sobre los libros de Gilles Lipovetsky y de Félix Guattari y le he dado el título a esta charla, el siguiente título, Más allá del narciso posmoderno de Gilles Lipovetsky. El autor en su libro, La Era del Vacío, describe con el nombre de posmodernidad la situación de la cultura del siglo XX. Allí donde el hombre moderno todavía creía en el progreso, en la razón e incluso en Dios como dador de esa razón esperanzadora con la que se lograría vivir en un mundo mejor, la posmodernidad en el siglo XX es todo lo contrario.
Ya no hay posibilidad de pensar un mundo mejor. Solo queda el individuo embebido en la inmediatez y el confort que le ofrece la técnica. Narciso melancólico, protegido en el hedonismo del consumo, sin poder entender por qué no puede encontrar el amor que busca desesperadamente o por qué simplemente ya nada lo conmueve. El mundo se le ha convertido a este Narciso en un lugar en el que paradójicamente tiene acceso a todo lo que antes habría sido impensable para cualquier integrante de la cultura. La libertad es su ámbito de movimiento, su nuevo derrotero. Todo lo que podía frenarlo, sancionarlo, obligarlo, en algún momento de su existencia ha sido removido. Ya no hay parámetros existenciales, culturales, que lo obliguen a quedarse en una religión, matrimonio, familia, lugar, modo de vida específicos. Parece como si todo estuviera a su elección, pero por esta misma razón paradójica, nada entonces está a su disposición. Tiene todo y no tiene nada, porque si nada está ya prohibido, entonces todo pierde el valor de ser deseable. El mundo se convierte todo en una misma cosa lúgubre y apática. No hay nada que llame la atención ni que merezca el esfuerzo de luchar por ello. Ante el borramiento de los límites del otro, ante la libertad sin límites del hombre posmoderno, solo queda la sanción interna, más dura, más cruel. Un niño que no es sancionado por sus padres y sus maestros, que no es llamado a cumplir con las normas establecidas, será un niño que, al no encontrar límites afuera, se impondrá de manera violenta y sin límite castigos autodestructivos. Allí donde no aparece la ley del otro, solo queda la destrucción del sujeto. El niño y el adolescente de la posmodernidad corren el riesgo de no poder construir el mundo de sus afectos por la ausencia de adultos que los escuchen sobre lo que tienen que decir de sí con respecto a sus sueños, temores, contradicciones, expectativas, etc. Sin esta posibilidad, serán incapaces de aprender a traducir los conflictos de su mundo interior, quedando presos del malestar de la angustia y de la ansiedad, desencadenantes de una violencia extrema, disfrazada muchas veces de pasividad, de hartazgo, de un no querer saber de nada, de una renuncia a vivir. Para el adulto criado en estas condiciones, su mundo interior se erige como un vacío insimbolizable, sin posibilidad de entrar en relación con otro, pues ese primer otro que ha sido el sujeto para sí mismo no ha sido construido. De aquí viene el inmenso temor del sujeto para relacionarse con otro al que necesita más que al aire, pero del que teme desesperadamente que lo abandone, porque ese abandono lo sumergiría en la miseria de su vaciedad. De esta manera viene la persecución y la violencia al otro. Allí donde el vacío del sujeto es insoportable, proyecta al otro como causante de toda su miseria. Ante la ausencia de límites que inscriban la prohibición y que regulen los rituales de la transgresión, el narciso posmoderno a lo único a lo que puede apostar es a la seguridad, a protegerse de cualquier cosa que vaya en contra del confort de su propia tumba, del confort de su mullido ataúd. Su única meta es conservar la seguridad, manteniéndose en el mínimo de displacer. El mundo y los otros se convierten para él en un lugar inhóspito que lo desacomoda, terror del que hay que huir al precio que sea. En este sentido, los medios de comunicación de masa y en general el capitalismo mismo sabe perfectamente de qué está hecho este habitante de la posmodernidad, razón por la cual sabe muy bien cómo atraerlo hasta devorarlo como sujeto, lo que quiere decir cómo borrarlo hasta dejarlo sin palabra, sin pensamiento, sin capacidad de resistencia, de revuelta, para defenderse de una existencia anónima y sin sentido.
Si el narciso posmoderno se queda preso de la imposibilidad de relacionarse con otros, de emprender con los otros los riesgos del amor y por lo tanto de la transmisión, lo único que se espera es el sufrimiento y sobre todo la angustia. Toda exterioridad le parecerá un ataque a su seguridad. No hay posibilidad de riesgo de ninguna clase. El otro se convierte en una amenaza y no en otra humanidad con la cual compartir el riesgo y la aventura de vivir. Su lucha por la seguridad se convierte en un arma de doble filo, porque allí donde no ama, tampoco vive. Y si vive, es como un muerto en vida, incapaz de conmoverse por nada. De aquí se desprende la problemática de la depresión y de la melancolía. El narciso posmoderno es un gran consumidor de antidepresivos y de ansiolíticos, muletas que a duras penas le sirven para sobrevivir en el desierto del cual es responsable. Si se ha llegado a este estado, es porque el sujeto ha eludido su responsabilidad de inscribir su nombre y su biografía en el lazo social con los otros. Responsabilidad adquirida en el momento mismo de hablar, de ser partícipe simbólico de este mundo. El sujeto que habla está sometido al lazo social con el otro, un lazo del cual es rehén, sin que por ello sea esclavo, porque también puede decidir excluirse del lazo que lo sujeta al precio de su propia desvitalización, cansancio de una vida negada al otro y por lo tanto desolada, sin orientación, sin rumbo. La cultura posmoderna de la cual formamos parte ofrece muchos peligros a la humanidad como tal. El peligro principal es su versión de una libertad sin límites que hace caer a los integrantes de la cultura en el abandono de su responsabilidad como sujetos, tanto para consigo mismo como el primer prójimo con el que se encuentran y por lo tanto con los demás. En realidad, esta libertad tan cacareada de nuestro tiempo es todo lo contrario a la libertad, pues el sujeto queda atrapado en la soledad indiferente del hedonismo sin la posibilidad de inscribir su biografía y su humanidad en el mundo. El resultado de todo esto es la angustia y el sufrimiento del sujeto contemporáneo hasta el sinsentido, hasta la laceración de sí mismo en la búsqueda de un sentido, aunque sea al precio del dolor para sí mismo o para el otro. Allí donde el vacío se torna insoportable, hay que llamar al otro de la forma que sea. De ahí que el bullying sea el término de moda con que se nombra la violencia entre los jóvenes. Allí donde no ha habido palabra que inscriba una memoria de socialización con el otro, solo queda la proyección hacia afuera, el acto por el acto, sin sentido. Solo el dolor de sí mismo o del otro produce sentido. En la cultura posmoderna es la libertad humana la que está terriblemente amenazada por el despliegue tecnológico, el derrumbe ecológico y el empobrecimiento de la subjetividad. Pero como dice el filósofo Emmanuel Levinas, ser hombre es saber que la libertad está en peligro. Tendremos que aprender a vivir con los peligros de la era posmoderna, con la vaciedad que ella alimenta sin que ella misma sea la causa de sí misma, porque el vacío que alimenta deviene de nosotros mismos, del vacío y del sinsentido que nos constituye. Nuestro acceso al lenguaje nos ha colmado de razón y de poder sobre la naturaleza, pero al mismo tiempo nos ha sacado de la completud del sentido animal. El lenguaje ha hecho un vacío en nosotros. Nunca encontramos plenamente el sentido de lo que deseamos o queremos decir. Somos seres extraviados del sentido. Vacío de sentido que en el mejor de los casos nos lleva a desear encontrar un otro que nos complete en el amor. Pero es en el amor precisamente donde el vacío propio y el del otro se hace más presente. Por más que alguien quiera satisfacernos, siempre queda la carencia. Nos está negada la satisfacción absoluta. Hay quienes no pueden entender esto y violentan a todo el que se les acerque,
por no estar a la altura de las expectativas de satisfacción que demandan. El amor está hecho de falta, de carencia, de tensión, porque allí donde abrazamos el cuerpo del otro, abrazamos su vacío. El consuelo es que esa persona quiera compartir su vacío como deseo de querer permanecer a nuestro lado, a pesar de la incompletud. Solo el amor como un saber vivir junto a otros, sin ser uno, sin que tengan que pensar siempre igual, sin fusionarse, hace que el sujeto pase de la impotencia de su narcisismo a asumir que la completud con el otro es imposible. El amor es lo único que soporta vivir esta imposibilidad con la paciencia expectante de la creación por venir a partir de la reunión de aquellos que se aman. Llámense pareja, padres, hijos, amigos, alumnos o maestros, etc. Reconocer el vacío y el sinsentido que constituye al sujeto humano no es condenarlo al absurdo de la existencia, como lo proclamaría el existencialismo en su momento. Por el contrario, el vacío es lo que nos posibilita hacer invención, obra, hijos, alumnos, cultura en general. El vacío constitutivo de los seres humanos, causa del lenguaje, permite que la transmisión circule de generación en generación. Se transmite lo que cada uno ha podido desplegar de sí mismo a partir de ese real vacío incognoscible y perturbador que lo constituye. Se transmite y se inscribe en el mundo con los otros lo que cada uno ha recibido de las generaciones que lo engendraron y lo que a su vez ha inventado con respecto a los lugares que marcan los derroteros de su existencia: la sexualidad, la paternidad y la muerte. Toda vida humana es una creación en medio de la incertidumbre que implica vivir en el mundo. Para Lipovetsky y su Narciso posmoderno parece no quedar salida. Este último se niega a correr el riesgo de vivir. Estamos, según el autor, en una cultura posmoderna habitada por narcisos muertos en vida. Pero no habría que olvidar que su libro mismo, La Era del Vacío, es un producto de la misma desolación posmoderna que intenta describir. La visión del autor parece la de un adolescente desolado en un mundo sin sentido del que hay que defenderse, conectándose a la red y a los audífonos y excluyéndose de toda relación con otro. Visión patológica del mundo posmoderno. Aceptar esta visión de la posmodernidad sería aceptar la idea de una humanidad derrumbada y sin salida. Él mismo llama a esta era la era del desierto. En el desierto ya no queda nada por lo que merezca vivirse o luchar. Ver el mundo de la posmodernidad de esta manera es predestinarlo a la melancolía psicótica. ¿Es solo esto lo que nos queda? La visión del autor es sesgada. En medio de un mundo que ha perdido los ideales de la modernidad y los esquemas tradicionales del lazo social, quedan sujetos de carne y hueso que, por más narcisos que sean, sufren de desamparo y de soledad. Sujetos que no están completamente locos, que mantienen un lazo con el otro y que por lo tanto están sujetados a una responsabilidad consigo mismos y con el otro, a pesar de todo el narcisismo que puedan padecer. Al autor se le olvida en la demostración de su teoría posmoderna que hay un lazo ético originario de responsabilidad que conforma a los seres humanos, sin el cual no podríamos seguir existiendo. En medio del vacío que habita la posmodernidad, sigue habiendo comunidad con el otro y en este sentido está todo por hacerse. Los seres humanos están aprendiendo a vivir de otra manera. La era tecnológica trae consigo innumerables peligros, pero el hombre siempre ha estado en peligro. Si la inhumanidad está siempre al acecho, esto no impide al hombre rectificar los rumbos de la existencia. En esta capacidad de renovación y creatividad reside precisamente su condición de sujeto sujetado siempre al lazo con el otro mediante el lenguaje.
Si bien Lipovetsky alcanza a describir con acierto el fenómeno de la posmodernidad, olvida por completo en su descripción la capacidad de la civilización para resistir a la muerte biológica y subjetiva. En medio del caos de las mayores crisis económicas, políticas, sociales y ecológicas, el orden de lo humano se resiste a desaparecer. De ser necesario un cambio en la manera de vivir, el ser humano irá creando nuevos caminos de sobrevivencia. Esta es precisamente la propuesta del filósofo Félix Guattari en su libro Las tres ecologías. La humanidad tendrá que producir una revolución desde una articulación ético-política a la que denomina con el término ecosofía, en tres registros ecológicos: el medio ambiente, el de las relaciones sociales y el de la subjetividad humana. Y dice Guattari al respecto: si ya no se trata, como en los periodos anteriores, de lucha de clase o de defensa de la patria del socialismo, de hacer funcionar una ideología unívoca, es concebible, por el contrario, que la nueva referencia ecosófica indique líneas de recomposición de las praxis humanas en los dominios más variados. A todas las escalas individuales y colectivas, tanto en lo que respecta a la vida cotidiana como a la reinvención de la democracia, en el registro del urbanismo, de la creación artística, del deporte, etc., siempre se trata de interesarse por lo que podrían ser dispositivos de producción de subjetividad que van en el sentido de una regularización individual y o colectiva que en el de una fabricación más mediática, sinónimo de angustia y desesperación. Con respecto a los dispositivos de producción de subjetividad mencionados por Guattari, podemos decir que la enseñanza de la filosofía es uno de ellos. En general, todo joven adolescente es un cuestionador y reformador del mundo. En esta edad, el ser humano construye sus sueños y plantea soluciones para mejorar el mundo que apenas conoce y que no le gusta porque no cumple con los ideales de bondad y de justicia que hasta ese momento le habían hecho creer los adultos encargados de su formación. La decepción es muy grande. El joven adolescente no solo se ve en la difícil empresa de abandonar la infancia, sino también en la dificultad de enfrentarse a un mundo en el que nada de lo que él creía seguro se sostiene. Entonces ha llegado el momento de ponerse a pensar, a dialectizar, a cuestionar, a leer, a hablar para protestar. En fin, ha llegado el tiempo en que puede reinventar el mundo desde los talentos de su inteligencia y de su sensibilidad. La reflexión filosófica está guiada por los mismos incentivos del adolescente. Así que ofrece a los jóvenes la posibilidad de hablar con otros que han recorrido el camino de muchas reflexiones que ellos traen en mente. El encuentro con las ideas de un filósofo cuyas ideas entusiasman al joven hace que su pensamiento propio se enriquezca, que ya no sea el mismo, que las perspectivas cambien, que su subjetividad vaya adquiriendo cada vez más capacidad de juego, tanto para interpretar el mundo como para aceptar que estamos hechos de palabra y por lo tanto de vacío, y que por lo tanto no hay ni habrá jamás una sola visión del mundo. Llegar a vivir esta capacidad de pensar ayuda al joven a terminar de liberarse de la seguridad de la infancia y a enfrentar las vicisitudes de la vida. Enfrentamiento que tendrá que realizar de muchas maneras y cuyo éxito dependerá en gran medida de su capacidad como sujeto, es decir, de su capacidad de reflexionar, de dar palabra tanto a su mundo interior como a las realidades externas que lo determinan. Por todas estas razones, y ya para terminar, hay que reiterar que la reflexión filosófica es una herramienta invaluable en la formación de nuestros jóvenes. Todo profesor de filosofía debe estar consciente de la gran responsabilidad que tiene al impartir esta asignatura, pues de su labor, de su compromiso y de su transmisión depende el destino de muchas vidas humanas.
La clase de filosofía puede y debe convertirse en el antes y el después de la vida de un joven aprendiz. Si el estudiante puede llegar a decir que después de tomar la clase de filosofía su visión de la vida cambió, hay que felicitar al maestro. Logró el objetivo de la materia. Logró que el muchacho se atreviera a salir de los límites de su razón para aventurarse en los límites de otras racionalidades más allá de la inmediatez de su conciencia y de su narcisismo. Bueno, hasta aquí. Ok. El autor de La Era del Vacío nos dice que hoy en día las instituciones están vaciadas de sustancia, despojadas de grandeza, poder y movilización emocional. ¿Cómo se reproducen? La institución forma parte de la cultura. Y por cultura podemos dar la definición freudiana de cultura, que es la suma de operaciones y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados animales y que sirven a dos fines: la protección del ser humano a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres. Entonces, la institución en la cultura sirve también para proteger al ser humano de la naturaleza y para regular los vínculos recíprocos entre los hombres. Aunque las instituciones estén devaluadas, siguen sosteniendo la cultura, porque ellas sirven para sostenerla. Corresponde al sujeto posmoderno reformarlas para que estén a la altura de las nuevas exigencias requeridas en nuestro tiempo. Toda institución es controvertida, porque ellas coaccionan la libertad de los integrantes de la cultura en pos de la cohesión de sus miembros. Entonces, al mismo tiempo que son una coacción para los individuos, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene que también brindar una cierta liberación a los miembros, ¿no? Es decir, por ejemplo, la religión ofrece, sobre todo la religión cristiana, ofrece la vida eterna, ¿sí? Y esa es la liberación, pero a cambio exige muchos sacrificios a sus fieles. Entonces siempre juega la institución entre la coacción y la promesa de una liberación, de un regalo. Doctora, muchas gracias por tu participación. Me dejas pensando muchas cosas, entre otras, bueno, me gustaría, si pudieras, profundizar un poquito en este vacío que crea el lenguaje, este vacío de sentido, que bueno, es uno de los aspectos que mencionas de que forman parte de la existencia humana. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre este vacío de sentido que deja el lenguaje? Sí, porque normalmente se dice que estamos habitados por el lenguaje, ¿no? Y como dice Lacan, no estamos habitados por el lenguaje, más bien estamos horadados, vaciados por el lenguaje, ¿no? El animal se siente completo, está en una completud de sentido, mientras que nosotros, al no poder designar algo completamente, porque siempre una palabra nos remite a otra, una metáfora nos lleva a otra, una definición nos lleva a otra, entonces nunca podemos nombrar absoluta o totalmente lo real. Okay, ¿Sí? Y al no poderlo nombrar, entonces siempre estamos en el vacío del sinsentido, no encontramos el sentido total. Okay, gracias. Muchas gracias. Okay. La amenaza económica y ecológica no han conseguido penetrar en la profundidad la conciencia inherente de la actualidad. Debemos admitirlo. El narcisismo no es en absoluto el último repliegue de un yo desencantado por la decadencia occidental y que se abandona al placer egoísta, ni versión nueva del diviértete, ni la alienación. La información jamás estuvo tan desarrollada.
El narcisismo ha abolido lo trágico y aparece como una forma inédita de apatía hecha de sensibilización epidérmica al mundo, a la vez que de profunda indiferencia hacia él. Paradoja que se explica parcialmente en la plétora de informaciones que nos abruman y la rapidez con la que los acontecimientos más mediatizados se suceden, impidiendo cualquier emoción duradera. ¿Qué actitud tomar? ¿Resensibilizar? En todos lados se habla de la necesidad de sensibilizar, pero ¿es esto posible? ¿En qué medida? Si seguimos a Emmanuel Levinas, podríamos decir que la sensibilidad está, no hay que resensibilizarla. Si de algo está hecho el ser humano es de sensibilidad y de sensibilidad por el otro. Entonces, eso es precisamente el orden de lo humano, la sensibilidad, el llamado, la responsabilidad que se siente por el otro, más allá de la conciencia del sujeto. Pero digamos que para hacer consciente al sujeto de esa sensibilidad que lo habita, que lo caracteriza, pues habrá que, como lo dije en el escrito, habrá que crear dispositivos de producción de subjetividad, habrá que crear palabra, habrá que crear una palabra que sea capaz de traducir el mundo interior del sujeto, ¿sí? Que pueda ser capaz de traducir, una palabra que pueda ser capaz de traducción, de interpretación de sí mismo y del otro. Y bueno, para eso está muchísimo la educación, ¿no? Y las materias de humanidades, para que el chico o el joven pueda acceder a poblar, a hacer memoria de lo que siente, de lo que piensa, y no se quede en el silencio de un cuerpo que siente, pero que no puede decir lo que siente, ¿no? Es decir, que se necesita de un ejercicio, de una práctica, de una gimnasia para pensar lo que se piensa, para decir lo que se siente, ¿sí? Y en la medida en que haya ese enriquecimiento de la subjetividad, hay mayor flexibilidad, mejor relación con el otro y mejor relación consigo mismo. Gracias. Bueno, ya que estamos en este punto de la reflexión, me parece pertinente pensar, pedirte si podrías sugerirnos alguna estrategia o algún sendero para los docentes que, como nos dice Lipovetsky, nos topamos con la desacralización del discurso del maestro. Y nos topamos con este desierto en donde vegetan los jóvenes. Es decir, ¿cómo podríamos aproximarnos a este joven que es doblemente narcisista por su condición de joven y narcisista por la época en la que habitamos? Bueno, primero que todo, yo creo que el maestro no debe angustiarse ante el narcisismo y la indiferencia del joven. Si se angustia, entonces lo único que va a producir en el joven es una violencia desatada hacia el maestro. Es decir, la angustia del maestro lo que va a mostrar es que está destruido. Es exactamente lo mismo que cuando un niño le hace berrinche a su mamá, ¿sí? Si la mamá se deja ganar por el berrinche del niño, entonces ya el niño se queda sin ningún parámetro, ¿sí? Sin ninguna dirección. Entonces el maestro tendría que estar tranquilo, no angustiarse ante el comportamiento del alumno y saber que tiene que llamarlo a la ley. De todas maneras están dentro de un curso, dentro de una clase, hay que cumplir un reglamento, hay que producir un saber, ¿no? En ese lugar están para eso. Y como tercer punto, el maestro tendría que trabajar con su propio narcisismo y también con la relación con el saber que enseña. ¿Sí? ¿Qué relación tiene? ¿Cómo transmite ese saber que enseña? Y si esa transmisión logra entusiasmar, motivar a los alumnos que lo escuchan.
si no logra incentivar, motivar, porque precisamente no tiene claras las relaciones, la relación que tiene él mismo como sujeto con ese saber que está enseñando, entonces no va a poder entrar en un diálogo con el alumno, ¿sí? Porque no va a haber la posibilidad de creación, de crear un encuentro de deseos, un encuentro amoroso, un encuentro por una empresa, por la producción de un saber. No lo va a ver porque él, en el maestro mismo tampoco hay una relación clara con eso que está enseñando. Entonces también tendría que trabajar con el saber, con su propio narcisismo, con su propia angustia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Desde la visión del joven, ¿cómo ve y participa en la desigualdad social y la crisis ecológica que se vive actualmente en el país? Pues lo que yo alcanzo a escuchar de los jóvenes con los que trabajo es que tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo porque saben que ya una carrera universitaria, incluso si llegan a alcanzar una carrera universitaria, no les va a garantizar que puedan salir adelante. Ajá. Por un lado está el desencanto de que el estudio ya no las va a hacer subir en la escala social, y por otro lado tienen mucho miedo a tener que trabajar toda la vida, ¿no? Porque lo que dicen es que quieren jubilarse temprano, es decir, desde el confort, ¿no? Entonces hay mucho miedo a tener que trabajar y trabajar mucho, ¿sí? Entonces como que no hay una perspectiva de qué tal si inventas algo en el mundo en el que trabajes duro, pero que te guste mucho y que puedas desarrollarte y desarrollar todas tus potencialidades como ser humano, y al mismo tiempo tener un pago por eso. Como que esa idea no queda muy clara, se ha ido perdiendo y también hay que transmitir entonces la idea del trabajo, y del trabajo remunerado, pero también de un trabajo lleno de potencialidades, lleno de promesas humanas, y no solamente de irse a matar allí a trabajar como esclavo, ¿no? Sino que mediante el trabajo, como diría Marx, que el sujeto pueda desarrollar todos sus talentos y todas sus potencialidades. Eso el joven, esto que estoy diciendo, no lo tiene muy claro, por lo menos desde lo que yo alcanzo a escuchar de ellos. Correcto. Muchas gracias. Bueno, sí, Lipovetsky también nos habla de que ha ocurrido este abandono general del ámbito público, que hay una despolitización, una desindicalización y una desaparición de la protesta estudiantil y de la esperanza de la esperanza revolucionaria, que han sido reemplazadas por una curiosidad desenfadada, intrascendente. Las grandes cuestiones filosóficas, políticas y económicas tampoco son algo que motive. Y en este contexto también nos preguntamos cómo puede enseñarse ética, cómo motivar al joven para pensar su relación con el otro. Bueno, si hay algo que puede enseñarse actualmente es la ética, porque nos invita a pensar en una cantidad de problemáticas muy interesantes que a los jóvenes les interesan. Entonces, cualquier tema de ética que tomemos desde Aristóteles lleva a una serie de discusiones que van a tocar exactamente el punto en el que estamos viviendo ahorita. Entonces, más bien yo creo que nos hace falta dar más clases de ética.
el mismo Aristóteles nos muestra cómo la ética es un saber que puede expresarse, pero que una vez que se intenta aplicar a una situación determinada, no coincide con la situación. Es decir, allí hay toda una dificultad. Bueno, pensar todas esas realidades, partiendo de allí, de la ética como un saber que al mismo tiempo tiene la problemática de su aplicación, es algo que a los jóvenes los mueve mucho. Me parece que se debería enseñar más ética y del lado de su aplicación, ¿no? Sobre todo de cómo aplicar esa ética. Gracias. ¿Cómo conciben los jóvenes un mundo en el futuro, considerando todos los ámbitos de su vida y los desafíos a los que se enfrentan? ¿Cómo concibe el joven su futuro? Uh-huh. Pues yo creo que los jóvenes se han dado cuenta que todo está por inventarse, que como viven sus papás no funciona, que como le enseñaron en la escuela no funciona, ¿sí? Que hace falta creación, renovación en la cultura. Lo viven, lo sienten, lo padecen. Entonces yo creo que los jóvenes son precisamente las personas que tienen como más claridad en la idea de la invención y hacer lo que se pueda. Es decir, ya no se siguen los mismos los mismos patrones tradicionales de familia, de pareja, de vida, sino que cada joven o cada pareja de jóvenes se inventarán la manera en que cómo van a vivirse en pareja, en familia, o si van a tener o no van a tener hijos, etcétera. Entonces, creo que son los jóvenes los que tienen más claro esta idea de que todo está por inventarse, de que los parámetros tradicionales ya no funcionan y tampoco se necesitan, sino a ver qué podemos hacer. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, habrá que acercarse más a los jóvenes. Guattari recomienda para toda institución de tratamiento, de educación, de asistencia y a los psicoanalistas mantener la preocupación de hacer evolucionar tanto su práctica como sus andamiajes teóricos. También para la práctica docente cabe esta recomendación, pero ¿cuáles pueden ser los referentes para ello? Pues la multiplicidad de discursos parece conducir a una confusión estéril. Por ejemplo, en el ámbito educativo nacional, desde hace algunos años se habla de un nuevo modelo educativo, en el que se propone educar con base en competencias, es decir, procurando que los jóvenes desarrollen en cada curso una competencia. Por supuesto, este modelo no emergió entre los docentes, sino que ha sido una imposición de las políticas educativas. Teniendo en cuenta estas circunstancias y la propuesta de Guattari, ¿cómo podemos mantener esa preocupación por evolucionar la práctica educativa? Pues yo creo que con lo que dije al final del escrito y con lo que también dice Guattari, ¿no? Es decir, que la práctica educativa encuentre dispositivos para enriquecer la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la práctica educativa tendrá que buscar formas, técnicas, actividades en las que el alumno, ¿sí?, pueda producir un saber, y como la misma didáctica por competencias lo dice, que el alumno pueda producir un saber y que al mismo tiempo sepa y sea consciente de aquello que está aprendiendo, para qué lo está aprendiendo, para qué le sirve, en relación con quiénes, ¿sí?, cómo lo determina eso que aprende,
a él mismo y a los otros. Todo eso es enriquecer al sujeto para que pueda actuar en el mundo, en relación con los otros y consigo mismo, para que pueda actuar sin destruirse a sí mismo y a los otros. Entonces, si la educación se propone la creación de subjetividad, pero realmente se lo propone y deja de pensar que a una escuela se va solamente a recibir conocimientos o a especializarse en competencias, pero sin ver el orden del sujeto humano allí. Si se quita de esa perspectiva, yo creo que entonces puede permitir el acceso a la subjetividad, el acceso a la palabra, el acceso a la fantasía y a la libertad de pensamiento de los sujetos humanos. Es por ahí, por donde tendría que trabajar todo el tiempo. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Y en el programa de acción, Guattari propone que debe hacerse un esfuerzo en todas las praxis ecológicas por situar aquellos fenómenos, los llama él vectores, que potencialmente produzcan una subjetivización y una singularización. Igualmente, establece que las ecologías social y mental deberán enfrentar el problema de la introyección del poder represivo de los oprimidos. ¿Quiere esto decir que en las aulas los docentes hemos de cuestionar la relación jerárquica entre maestro y alumno? ¿Por qué habríamos de cuestionar la relación jerárquica entre maestro y alumno si de todas maneras hay una jerarquía? El maestro es el líder que dirige al grupo, o incluso el que va a dirigir también la manera en cómo ese grupo se reúne, ¿no? Porque también puede ser un grupo cooperativo en donde todos de alguna manera se regulen, pero aún así, ¿sí? Hay un líder que está dirigiendo a ese maestro. Entonces, bueno, pues la jerarquía está. Y en lo personal pienso que siempre tendrá que estar esa jerarquía, porque tendrá que haber alguien que dirija. Sin embargo, si es una clase de filosofía, bueno, pues sí podría cuestionarse la jerarquía utilizando a Hegel, utilizando la dialéctica del amo y el esclavo, pensando cuál es la posición del alumno, pensando cuál es la posición del maestro, quién es el amo, quién es el esclavo, etcétera. Entonces, ahí, dentro de la filosofía y dentro de la reflexión filosófica, podríamos cuestionar esta jerarquía, por supuesto, ¿no? Muchas gracias, doctora. Hemos llegado al final. Agradecemos la colaboración de la doctora Clara Lozano y la invitamos a participar en el foro dando una breve retroalimentación a los docentes participantes. También le pedimos unas palabras de conclusión. Doctora Lozano. Pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de llegar a un grupo de maestros que están interesados sobre todo en la enseñanza de la filosofía. Espero haber dado un poquito de luz sobre el sujeto posmoderno y sobre la posibilidad también de hacer algo distinto a pensar de que solamente vivimos en una sociedad derrumbada, etcétera, sino que haber podido como pensar al sujeto posmoderno de otra manera, ¿no? Y acceder entonces a el esfuerzo por construir una subjetividad diferente. Por lo menos esta fue mi intención con la charla de hoy. Muchas gracias, doctora, lo conseguiste sin duda. Indudablemente nos quedamos pensando en cuál es el programa para mejorar la práctica que tenemos como docentes.
Y bueno, desde mi punto de vista ha sido una charla muy enriquecedora, seguro coincides conmigo, maestra Carmen. Sí. También muchas gracias por tu colaboración. También gracias a todos los que nos han estado siguiendo de manera remota. También agradecemos a la Dirección de Cómputo y Comunicación por las facilidades que nos han brindado. Y bueno, pues hacemos una cordial invitación para que nos acompañen en la última sesión del taller Repensar la enseñanza de la filosofía que hemos llevado a cabo y que bueno, cerraremos el próximo 2 de diciembre. El tema eje de esta siguiente sesión será el sentido de la enseñanza de la filosofía en el bachillerato, con la participación del doctor Adalberto de Hoyos. También los invitamos a las distintas sesiones de los repensares. Gracias por todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.